de silencio y de paralización de nuestras actividades, que bueno, todos sabemos por lo que ha sido, las circunstancias que nos han obligado. De hecho, el último acto que había programado de esta sección de Humanidades, que fue en el ciclo de la novela de Granada, en el que iba a actuar el día 12 de marzo Francisco López Barrio, lo suspendimos en vista de ya la desbandada general que se estaba produciendo, a pesar de que todavía no estaba declarado el estado de alarma, ¿no? Pero cuando vimos que ese día los alumnos no iban a la universidad, pensamos que el asunto se estaba poniendo ya bastante grave. Y suspendimos ese acto y desde entonces están suspendidos todos, como es lógico. Pero hemos visto la posibilidad de continuarlo, aunque sea de este modo especial, a través de los medios que nos ofrece la tecnología, y en concreto de este sistema Zoom, que es bastante práctico. Y entonces, bueno, poder hacer algunos de... Si antes digo que es práctico, antes se me desconecta. Bueno, ya lo tengo otra vez. Que digo que, bueno, que algunos de los actos, pues la mayoría de los que podamos, vamos a hacerlo, incluso aprovechar las ventajas que tienen, porque antes, en algunos casos, era difícil invitar a alguien porque por su agenda, por tal, y sin embargo ahora es más fácil, porque es simplemente el poder disponer de un par de horas y desde su misma casa pues podemos tenerlo con nosotros, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer hoy la presentación del libro de Tomás, que estaba pendiente, que la va a hacer Andrés Cárdenas, y luego pues tendremos el día 21, continuaremos nuestro ciclo de la novela de Granada con la intervención de Miguel Ángel Cáliz, y luego haremos 2 presentaciones en junio. También la presentación de un libro de 2 libros de Rafael Mora y de Moncho Otero, que además de estupendos cantantes son también poetas, y del libro de Salvador Compán, su último libro, que ha sido publicado en la colección Juan Caballo de poesía, y con el que tuvimos ya oportunidad de hablar por un acto que organizó precisamente la Fundación Huerta de San Lorenzo para presentar este libro. Pero bueno, lo vamos a presentar otra vez en el Ateneo. Mañana va a haber un acto también del Ateneo online, y quiero aprovechar para anunciarlo, del ciclo Emergencia Climática, que tratará sobre dieta sana y planeta sano, a cargo de Luis Ferrerín, que es, digamos, uno de los responsables de este tema en Greenpeace España. Entonces, bueno, pues si queréis ya le doy la palabra a Andrés y empezamos el acto. Muy bien. Cuando quiera, Andrés. Pues venga, empezamos. Yo es la primera vez que lo hago esto. Yo no sé cómo va a salir, pero vamos, yo creo que sí. Vamos, Cárdenas. Tú hablas... Sí. Vamos, hay que abordarse a las nuevas tecnologías. Con tranquilidad. Bueno, cuando me propusisteis que yo fuera... Ya puedo, ¿no? Ya estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Venga. Pues cuando me propusisteis que presentara el libro de Tomás, bueno, pues yo sabéis que yo soy más prosista, soy más novelista, soy más periodista. El tema poético lo manejo poco y nada, ¿no? Pero a pesar de que yo en mis años juveniles, como todo el mundo, hemos hecho la poesía y tal, luego casi la abandoné por completo. Y la verdad que juntándome con vosotros, con grandes poetas como Álvaro Salvador, como Pamerlo, como Reinaldo Jiménez, como Tomás Hernández, incluso con Salvador Compán, pues de alguna forma he empezado otra vez a interesarme por la poesía, ¿no? Y yo creo que a través de vosotros es cuando yo he visto, y he visto cuando vosotros la defendéis, es cuando yo he sabido valorarla mucho más, ¿no? Y en eso estoy, ¿no? El libro de Tomás ha sido el último que he leído, que de Nadie vendrá, y la verdad es que yo tengo con él un acuerdo casi tácito, en el que yo le hago de taxista cada vez que le dan un premio. Hemos estado ya los 4, con Almudena y yo con María José, hemos estado en
pero estuvimos en Pamplona hace tiempo y ahora últimamente hemos estado en Salamanca, pues donde han ganado los dos sitios, son dos premios en los que por unanimidad pues, le han dado ese premio, ¿no? Y en esas intervenciones suyas he visto cómo defiende la poesía y de alguna forma nos dice que gracias a la poesía nos hace a todos mejores personas. Eso era para mí algo que yo quería conseguir con ello, ¿no? Y gracias a Dios pues lo consigo leyendo esa poesía. Muchas veces cuando quiero oír su risa le digo que a Tomás que los poetas que son escritores vagos, que no se atreven a hacer una novela y con 4 líneas que hacen, pues hacen un libro de poesía. Pero claro, lo digo una frivolidad mía, pues sí, ¿qué más me gustaría a mí que hacer la poesía que, por ejemplo, hace Tomás? Nadie vendrá es un libro con el que, como he dicho antes, ganó el premio de Ciudad de Salamanca. Y como se dice en la contraportada, y lo leo, hace continua referencia y homenaje a la lírica clásica. Consta de 2 partes. En la primera rinde tributo a su amigo el poeta valenciano César Gimón y a uno de los personajes de su obra, el escritor latino del siglo II, Marco Minucio Félix. La segunda parte, con un estilo diferente y mucho más extensa, refleja la experiencia de una vida entera a través de viajes, paisajes, emociones, recuerdos. Son versos más cotidianos, incluso con un peso urbano, pero tampoco ajenos al clasicismo o a la cultura grecorromana. Por ellos se pasean Safo, Séneca, Eurípides o el mito de Orfeo. Y he visto en este libro poemas muy evocadores que te hacen pensar sobre temas universales como el amor, la amistad, la muerte, o sobre temas mucho más mundanos como, por ejemplo, la pobreza o la emigración. Yo lo que siempre espero de un poeta, y se lo digo a él y cuando hablo con vosotros lo digo a todos, es que al menos tenga un corazón ancho, un corazón que sepa entender cualquier aspecto de la vida y que pueda albergar todas las emociones posibles, que por lo menos te haga pensar cuál es el sentido de la vida. Yo he visto en Tomás ese corazón tan ancho, que tan pronto yo lo vemos amigablemente hablando con un inmigrante y preocupándose cómo le va la vida, o con un antiguo alumno, en el que también le pregunta cómo va su vida, ¿no? Luego esa mundanidad la que traslada a sus versos y a sus poemas, y yo quiero decir con esto de que, yo no sé si Miguel Hernández ya se le llamó poeta del pueblo, pero Tomás Hernández también es un poeta. El tocayo de Miguel Hernández, Tomás, es otro poeta, porque sabe llegar a todos esos corazones y a toda esa mundanidad de la que digo. Yo espero yo creo que a él nada que lo que le rodea le es ajeno, que yo creo que eso el que tenemos que tener no solo los poetas, sino la circunstancia que tenemos que tener cualquier escritor, cualquier novelista, nada de lo que nos rodea nos debe ser no debe de alguna forma estar ajeno a todo ello, ¿no? Y por eso Tomás sí sabe ahondar en eso, sabe ahondar en aquello lo que le interesa a la gente. Es para mí una persona que sabe ahondar en los sentimientos. Si te haces amigo de él, por supuesto, siempre serás un amigo para siempre de él. Y esos poemas sabe plasmarlo en esas palabras o esos poemas, sabe plasmarlo en casi todos sus libros, ¿no? Hay en Nadie vendrá, hay un verso a su amigo Lou, que a mí me gusta mucho, un verso muy corto, pero que es como un homenaje a todas estas personas que se juegan la vida cuando pasan el estrecho, que dice así como: trajo la madrugada a las pateras, sucede noche a noche, sueño a sueño, en el mar de Almorán frente a mi casa, y amanece real como una piedra. ¿Con qué mejores palabras se puede decir el tema de la emigración? Tomás, por lo tanto, yo creo que es un poeta que tiene en su poder la palabra precisa y una gran versatilidad expresiva. Es un poeta del tiempo, ese que será nostalgia un día bajo esos mismos cielos, bajo ese mismo aire, como él mismo dice en el poema. Es un poeta que reflexiona sobre la palabra, sobre el amor, sobre la amistad, sobre el olvido. Es un poeta que trastorna, es un poeta de la luz y del mar, y es el poeta de los 1000 matices. Para que la poesía no es otra cosa que respira. Él respira poesía. Él, cuando hablas con él, siempre está defendiéndola y es porque la respira. Hace poco
le hice un perfil periodístico en esta serie que llevaba, que se ha interrumpido debido a este del coronavirus, pero hablaba de él, lo definía como una persona extrovertida, amable, conversador, leal, dadivoso, solícito, bienhumorado. Posee tantas buenas cualidades como persona que hay lista de espera para engrosar su nómina de amistades, decía. A mí personalmente hay muchos aspectos muy precisos de su persona y de su obra que me llaman la atención y me permiten tratar con él y entender sus mensajes. El rigor expresivo, tan predispuesto a no aparentarlo, su manera de ser y de dar a los demás sus exquisitas carencias culturales, condicionada sobre todo incluso por la sintaxis de sus textos, y sobre todo esa facultad absolutamente pedagógica de oír a sus interlocutores, sean quienes sean. Yo creo que esa es una de las verdaderas circunstancias que le favorecen mucho a Tomás, y es que escucha, es que sabe escuchar y sabe dar siempre su lección. A lo mejor tiene algo que ver que haya estado tanto tiempo de profesor, pero es eso. Decía en ese perfil que Tomás tiene una mirada jovial y fiscalizadora, que practica con frecuencia mientras atusa el bigote y se prepara a contar cualquier anécdota o hecho relacionado con su vida y con su voz. Su voz es limpia y potente y su risa es de las que contagia. Y cuando se extrae, mira con tanta atención que uno tiene la sensación de que de un momento a otro te va a descubrir un enigma. Su elegancia va revestida de una notoria naturalidad, decía, y culmina casi siempre con uno de sus muchos sombreros, una prenda de vestir utilizada más como apéndice de su vestuario que para reparar su ya prolongada calvicie. Lector disperso de tardes, enequista por vocación y gran admirador del desaparecido César Simón, al que yo también he descubierto gracias a él. Yo no conocía a César Simón y ahora me atrae también mucho su poesía, y al que considera él mismo un poeta inmenso. Ha conseguido muchos importantes premios, por ejemplo, el de Ciudad de Salamanca, del que antes hablamos, y es buen conocedor de los clásicos y un entendido en la Segunda Guerra Mundial. Sus tendencias políticas siempre le han escorado a la izquierda y permitido ser un abanderado de los perdedores y de los que tienen la vida cuesta arriba. Hombre habilitado por el paisaje de Marina del Este, se ha ido haciendo poeta a base de enaltecer la vocación lírica de lo que le rodea. Hacedor de paellas y rapsoda tardío, ha conseguido llegar desde su retiro herradureño a la cimentación de una obra, instructiva obra, quizá influenciada por sus muchos años dedicados como anciano. Así que esto es casi todo lo que tengo que decir que Tomás. Yo creo que lo que me duele es que lo hagamos así, porque luego hubiéramos ido a tomarnos una cerveza por ahí, ¿no? Pero bueno, esa cerveza queda pendiente y este ratico pues también lo apuntaremos en la agenda porque tenemos que verlo. Y yo creo que ya ha terminado. Yo creo que es Tomás el que ahora que nos debe decirnos y leernos sus poesías. Adelante, Tomás, cuando tú quieras. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Se oye bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrés. Te has pasado hoy mucho. Hoy no has estado en tu estilo, Andrés. Te he visto muy poético. Muchas gracias. Álvaro, muchísimas gracias a ti por todo, de tantísimas cosas, y al Ateneo. Y muchísimas gracias también a todos los que estáis, incluso los que veo aquí que no tienen vídeo y que no le puedo ver el careto, pero que sé que andan por ahí. Esto tiene una cosa mala, lo que ha dicho el Cárdenas, que no nos podemos dar un abrazo y tomarnos luego unas cervezas. Y tiene una cosa buena, por ver siempre algo bueno en el mar, que se reúne mucha gente que normalmente, como mi tronco bozano de Valencia, pues no puede venir a estos sitios, o mi colega Tomás Andrés Molina, y ya te digo, y los que no veo por aquí que no son tan torpes como yo y no han sabido conectarse. Bueno, pues como estamos en casa, como decía mi amigo, mi querido Rinaldín, en zapatillas y leyendo, pues no voy a contaros nada del libro porque todos tenéis el libro y todos sabéis ya de más o menos de qué va. Voy a leeros los poemillas que a mí más me interesan o me han gustado o le han gustado más a la gente y no voy a entrar, por lo tanto, en más explicaciones sobre el libro porque las considero innecesarias. Este libro realmente nunca se acabó, porque según
yo lo iba teniendo, que le había mandado el premio este de Salamanca, pues iba corrigiendo, y al final, cuando apareció que se iba a publicar, el libro ya se parecía muy poco. Pero claro, tenía que someterme al manuscrito que había enviado. Por ejemplo, la primera parte se tenía que haber llamado como se tenía que haber llamado, Poemas de Marco Minuccio Félix, que es un título mucho más bonito que este, pero bueno, las cosas son así y suceden como suceden. El libro está dedicado a Almudena, como todo, con quien oigo los pájaros, ya diré en un momento por qué eso de los pájaros. Y la primera parte está dedicada a mi querida Ángeles García Fresneda, que yo digo que habla con Marco Minuccio Félix, y se abre con una cita del poemita de César que dio lugar a esta primera parte del libro, que es un poco una especie de ensoñación de este personaje romano en la casa de campo que tenía César. No sé si Manolo se acordará de Villar del Arzobispo y aquellos sitios. Y él tenía un poema muy breve que a mí me gustaba mucho, que dice: Marco Minuccio Félix, escritor del que se tienen vagas noticias, tal vez africano, que vivió en el paso del siglo II al III. Creo que en cierta ocasión, este es de los libros primeros de César, le dije: César, ¿qué poema? ¿De qué va un poco? Y dice: de lo que va. Así que va de lo que va. Y lo abre este poema presentación, que es Marco Minuccio Félix. Poeta en los confines del imperio, Marco Minuccio Félix, desterrado, halló consolación en la desdicha. De vez en cuando algún barco se acerca, ve a los hombres remar en la chalupa, cargar a sus espaldas las ánforas vacías por el camino estrecho que lleva al manantial. Desconoce sus nombres y sus vidas. También él abastece su casa de esta fuente, pero rehúye el trato con extraños, desdeña por igual mentiras e invenciones. La casa en la colina más humilde, la sombra que bendice los cuartos en silencio. Le basta esa quietud. Ha visitado los puertos bulliciosos, las tabernas. Ha escuchado en las plazas hablar a los más sabios. Compartió alguna noche con mujeres aún jóvenes. Escribió sobre ética y gramática, contra la tiranía del gobierno y un tratado del esplendor de Roma. Cuando César hablaba de Marco Minuccio Félix no existía internet, claro está. Yo pensaba que era una invención de esas que tenía él a veces. Y no. Luego ya San Google nos dijo que sí, que había existido y que era efectivamente de la época en que lo sitúa César. El segundo poema, Cenefas de Ocre, a mi querido Manolo Bozano, porque creo que él me mandó la foto. Yo vivía en una guardilla en Valencia y que frecuentaba muchísimos amigos. Y era un sitio estupendo. Pobre, pero muy estupendo. Y cuando tiraron la casa, creo que fue Manolo, ¿no?, que me mandó una foto de las paredes que habían quedado de los edificios colindantes. Y se veía lo que era la habitación de la guardilla con la pintura y unas cenefas de ocre que a mí me gustaban mucho. Y entonces ese es el origen de este poemilla. Mueve el aire las hojas del laurel y es su olor una calle, una casa, la casa de los días por hacerse. La derribaron como se rompe un vaso. Durante muchos días las paredes estuvieron expuestas a miradas ajenas. Las cenefas de ocre de los cuartos, el yeso ennegrecido en el rincón de la cocina, a la vista de todos, como una prostituta en las escalinatas de los templos. El siguiente poema, Sombras, es en efecto una noche en la casa de allí, de la colina, de César Simón. Y era un poco el mundo ese que había allí alrededor. Algunas veces hablo con las sombras, sobre todo en invierno, cuando la noche es larga y se acortan las luces
y los vientos llegan desde el pinar, remueven unas tejas y parece que alguien se acercara a la puerta. Inútilmente voy a comprobar la nada, oscuridad y frío. Vuelvo a cerrar la puerta. Me entretengo dando rostro a las sombras. De algunas he olvidado su nombre, pero siempre reconoces un rasgo, algún gesto que reales las hace. Me acompañan al fuego o relleno la copa y comparto este vino. No me asusta el silencio ni temo la locura. Luego bajo a los cuartos en donde están las camas. Ellas siguen arriba, esperando. Este poema, Una mesa, lo iba a quitar porque me dijo un buen amigo que leyó esta parte del manuscrito que lo hiciera así, que lo quitara porque no añadía mucho al libro, me dijo. Y lo que pasa es que es un homenaje a Shakespeare. Los 3 últimos versos del poema son traducción del rey Lear, cuando las hijas lo van arrinconando y ya le dicen, hombre, padre, tú viejo que eres, ¿para qué quieres este pedazo de casa, estas estancias, la servidumbre? Ya a tu edad no es necesario nada de esto. Se llama Una mesa. En un rincón del cuarto, esta mesa, bajo un rayo de sol con esporas de polvo iluminado. Es negra la madera, raras incrustaciones de hueso o de marfil, geométricas figuras, unas hojas de parra en piedra verde. Sorprende en tanta austeridad el lujo innecesario y se pregunta si al primitivo estado de las bestias no volverían los hombres sin la predilección por lo superfluo. La segunda parte, como muy bien ha dicho mi amigo Andrés, es un tipo de lenguaje ya distinto, son poemas un poco más urbanos y están escritos realmente, la mayoría de ellos en Coruña, en los veranos que pasamos allí con la familia. Está dedicado a Pepa Merlo y Álvaro Salvador, digo aquí, por su paciencia y amistad generosa en las lecturas de estos poemas. La verdad es que Pepa, sobre todo Álvaro también, por supuesto, pero Pepa se leyó el libro con muchísimo interés y se sabía los poemas, algunos, que yo nunca he podido aprender mis poemas. Tiene 2 citas. Una es de Paco Brines, que dice, no es vano andar por el camino incierto de un extraño país, que si te diera la voz a mi amigo Manuel Bozano, seguro que todavía 50 años después era capaz de seguir recitándolo. No es vano andar por el camino incierto de un extraño país, si por la tarde se acercan las muchachas para verte pasar y se enamoran. Oh, tú escoge la que del hermoso cuerpo llorar sepa más tiernamente tu partida. Allí tu don deja en su vientre, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda es de Salvat Papasseit. Es una cita también muy bonita, creo. Tendremos la medida de las cosas tan solo con decirnos que seguimos amándonos. Abre esta segunda parte un poema, La añoranza del mundo, en el que quiero expresar, yo tengo la costumbre esta, igual canso, de contar un poco el origen del poema, la génesis, la circunstancia, lo que lo hace. Vicente Gallero siempre me decía que eso es un disparate porque rompe el ambiente y no sé qué. Yo creo que no, yo creo que a mí me gusta saber, por ejemplo, en lo que cuenta Helios de la hora malva, ¿no? Cuando dice por qué le llama así ese poema y por qué lo titula así, y en el propio poema. Así que yo lo hago. Este poema, La añoranza del mundo, quiero expresar en él de qué manera siempre hay algo que viaja con nosotros. Hay un pozo ahí, que por mucho que cambiemos de circunstancias, de lugares, de personas, ese pozo, ese mundo primigenio, esa vetusta de la que hablaba Sisto esta tarde, siempre tiene un poco su rincón en nosotros. La añoranza del mundo. Estar en otra parte es estar dentro. Es una cita de Joaquín Pérez Azaustre, poeta cordobés. Nos da la lejanía, la añoranza,
la irisación del mar incandescente en las vetas de cuarzo de las rocas. La música profana de los montes suena ahora en las altas catedrales y tiemblan en las luces del semáforo los peces de color de las albercas. El aire del olivo te acompaña sentado en este banco, mientras miras los juegos de los niños y sus gritos recuerdan las bandadas de los pájaros si emigran en otoño o en primavera vuelven en busca de las fuentes florecidas y regresan a un aire que dejaron. Voy a aclararme la garganta. Enero participa. Mientras canta ese pájaro, está dedicado a Sara y Vicente Gallego, y es lo que describo. Una tarde de estas de siesta, calor potente, y de pronto en la calle, de pronto el canto de un pájaro. Y cómo se fue imponiendo a todo lo demás, mientras canta ese pájaro. Ser mientras canta ese pájaro. El aire es un ruido de motor y sirenas. Él impone su canto sobre todas las cosas, sin nada más que hacer, atento solo al poder de su trino. ¿En qué árbol su cuerpo diminuto? ¿De qué color las plumas o el pico en el que habla? Más fuerte que el cemento, el cuerpo frágil, el liviano algodón en el que vuela, diminuta grandeza que rompe el corazón cuando enmudece. El banquete de Séneca es una recreación de las páginas del primer tomo de las Epístolas Morales a Lucilio de Séneca. Lo voy a leer por si me está oyendo por ahí, aunque no lo veo en el vídeo, a mi amigo Martín T. Cantudo, que hacía la comunión, y haría la comunión este mes de mayo, el pobre, y se ha quedado sin comunión, y sin regalo, Martín, y sin regalo. Va por ti. Escribe Séneca en las Epístolas Morales a su amigo Lucilio, que es solo un trampantojo de sí mismo, sobre el trato debido a los esclavos. Describe los oficios infames que trae la servidumbre, la espina del lentisco para limpiar los dientes, la vasija dispuesta en donde miccionar sin ir a las letrinas, el masaje en los pies abotargados, la escudilla del vómito. Por la noche, otro esclavo transcribe las palabras de Séneca sobre las servidumbres del banquete. Como hay tanto silencio, no sabe uno si aburre mucho o poco, pero bueno. Está gustando, está gustando. El mar de cada día es lo que me pasa, nos pasa a Almudena y a mí cada mañana. Está dedicado a un querido amigo, Luciano Pintor, desde cuyo par se ven los mejores atardeceres de la Herradura. El mar es la presencia más sencilla, la realidad diaria en que amanezco, el color que me viste y me desnuda. Es la luz que ilumina el rincón de esta mesa y cae sobre los libros si los abro, orilla de salitre en las palabras, la espuma de los días y la oración nocturna. No hay nada como el mar para las despedidas y en sus orillas crecen otoños luminosos. Los surcos de sus olas elegimos para sembrar en ellos las nostalgias más hondas, las semillas fugaces de los sueños. Lo miro cada día y en él cierro los ojos como quien duerme al lado de su amor. Este poema es una elegía, lo leo por si mi familia, que si está por ahí invisible, que me dijeron que iban a conectarse, y es un homenaje a mi hermano mayor, mi hermano José. Te hemos dejado en la ladera de la colina al sol, en plena luz de agosto, como quien dice adiós a un amigo en la tierra.
Aquí, así, nos despedimos y ahora estamos cada uno a lo suyo. A tu trabajo tú, nosotros al recuerdo. Aquí no estarás solo. Escucharás piar los gorriones. Tu quieto corazón rebosará los vinos y habrá siempre una lágrima en tu rostro que nos hará reír de tanto que nos duele. Aquí no estarás solo, ni huérfanos nosotros, ni perdidos. Habrá una flor azul entre tus ojos y vendrán las hormigas a beber tu alegría, echado tú en el campo, en la ladera al sol, junto a la exquisitez de los barbechos. Este poema siguiente es una recreación, traducción libre de unos hermosísimos versos de Safo que recoge la antología palatina, aunque los da como probablemente apócrifos, pero apócrifos o no, son bellísimos, son de Safo. Más quisiera su paso que el de 1000 caravanas, y la luz de su rostro más que 1000 carros llenos de sedas o armaduras relucientes. Si ella no está, la luna no aparece, y la noche no rueda hacia su claridad, y así espero el día, insomnio. Y antes de que se vaya mi amigo Reinaldo, al que tanto quiero y que tanto hablamos, pues como él es sobre todo agricultor de profesión y poeta de vocación, pues le dediqué un poema a su profesión, que es la alberca. Ha llamado la alberca a este huerto en bancales que con sus manos hizo, piedra a piedra, semilla tras semilla, tarde a tarde. Un estanque en lo alto de la loma abastece de agua la parcela, la casa sin más lujo que el aire y muebles de acarreo. Aquí sube el poeta cada tarde, anota las rutinas de los mirlos, la exactitud de las alondras. Sin prisa y con sosiego labra este huerto mínimo y escribe sus poemas. Y ahora de despedida, y para que luego hablemos que de lo que se trata si queréis, os voy a leer un poema de Amiquitia, a los amigos todos. Es lumbre la amistad en el rincón más humilde del cuarto, un rescoldo de aliento interminable. A su capricho crece. Es un don que encontramos como el fuego primero que llevan nuestras manos de esta casa a la vuestra. Muchas gracias. Ya podéis preguntar lo que queráis. Voy a hacer yo el ruido de aplaudir, ya que tengo voz. Bueno, Está bien, ¿no? Sí. ¿Quiera preguntar algo a Tomás? Yo empiezo yo. Sí. Andrés. No, yo, esa puntualización que ha dicho, yo no sé lo que los poetas, yo necesito que un poeta me explique antes de leer el poema las circunstancias que ha escrito, incluso de qué va, porque muchas veces nosotros los que somos un poco profanos no sabemos. Así que solamente era eso, una puntualización. Yo quiero que siga, cada vez que lea un poema, Tomás, quiero que siga explicándome en qué circunstancias lo ha hecho y por qué lo ha hecho y a quién se lo ha hecho. Ya, era eso. No, sin embargo, Andrés, ya te digo que... Un día leí, fui a una declamación poética de Vicente Gallego, creo que fui contigo, fuimos juntos. Sí. Claro, leer poema tras poema tras poema a mí me parecía bien, pero llega un momento en que dice, ¿y este hombre por qué dice eso? ¿No? Y eso es lo que yo quería. Quiero que siga explicando tus poemas antes de empezar. Oye, que está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Pues no sé, ¿alguien más? Sí. Tú eres... Salvador Compán. ¿Me oís? ¿No está Jesús para dar voz? No, pero estaba aquí, es que no sé cómo es tu nombre, perdona. Perdona, yo me llamo Manolo, ella Manolo. es Aurora, Vale. Y bueno, espero que tanto tú, Álvaro, como Andrés, como Pepa, nos recordéis de una estancia y Reinaldo. Y Reinaldo también. Sí, perdona.
Es verdad, sí. que pasamos allí. De todas formas, da igual, porque si no lo recordáis, tengo testimonio La gráfico locura, ¿no? de la visita, así que no estáis a salvo. Podéis ser objeto de cualquier chantaje en algún momento, dada el aspecto que teníamos en aquel momento. Bueno, quería intervenir para comentar al respecto de lo que ha dicho Andrés y respecto al libro, evidentemente. Tomás y yo nos conocemos desde hace 50 años. Y nos conocimos en esa casa de la que él ha hablado, de la que le mandé una foto ya derribada, y en la que yo le conocí y en la que realmente yo me hice mayor. Me hice mayor gracias a él, cosa que le he reconocido siempre. Y en esa casa, pues juntos hemos vivido algunas historias o muchas historias antes de irnos los dos a vivir juntos a otra casa con un tercer amigo. Y eso forma ya parte de otro capítulo. Pero yo quería decirte, Andrés, al respecto de esa explicación de los poemas, yo tengo que decir que a mí me abandonó la poesía hace ya muchos años. Y te digo esto porque la poesía simplemente te toca o no te toca. Y de pronto a mí dejó de tocarme. No así Tomás. Por lo tanto, yo, aunque la poesía me haya abandonado, Tomás no me ha abandonado y sigo entendiendo ese libro, porque ese libro es el mismo libro que Tomás lleva escribiendo desde que le conocí. Desde su primer libro, desde aquel Esfinge silenciosa para el fuego. Y luego haré un comentario al respecto, pero quería decirte que cuando tú lees un poema, no necesitas la explicación de la instancia que produjo ese poema. De pronto ese poema toca tu vida. Tú lo integras en tu vida. Y ese poema significa algo para ti en ese momento. Por ejemplo, esa cita de Brines, que abre ese libro, la escribe un señor, que es Paco Brines, al que conocimos en su momento aquí, y en cuya casa de Oliva estuvimos Tomás y yo. Y ese es un poema que, como él ha dicho, yo recuerdo perfectamente, lo podría recitar entero, es breve, y que 50 años después entiendo que es cuando realmente cuenta mi vida. Ahora sí es mi vida. Entonces noté que tenía algo que ver con mi vida. Ahora lo comprendo. Entonces lo sentí. No vivía ninguna experiencia que se reflejara en ese poema, pero ese poema formó parte de mi experiencia anímica e intelectual del momento. Y yo creo que la poesía es eso. Te puede tocar un poema de Brines o un soneto de Garcilaso o un soneto de Shakespeare o de quien sea, el más insospechado. Pero de pronto ese mensaje que hay ahí subyacente, ese paralenguaje que es la poesía, de pronto forma parte de tu vida. Tú lo integras en tu forma de ser, en tu vivencia, valga la palabra tan desprestigiada ya, y es puramente sensación y sentimiento. Entonces decía que he entendido bien ese poema, ese libro de Tomás, porque es el mismo libro que está escribiendo desde que lo conozco. Y es muy curioso porque todos que conocéis a Tomás sabéis que es una de las personas más vitalistas, más optimistas y más positivas que puedas conocer. Y sin embargo, toda su poesía está basada en la ruina del mundo, en la quema del mundo que le rodea. Todo lo que hay en su poesía son, digamos, paisajes devastados. Son las ruinas de esa casa que se derribó en la calle Gabriel Miró y la casa en el campo de César Simón, con quien tiene grandes
concomitancias, Tomás, porque conecta con una manera de ser, aunque sin llegar al grado, digamos, de estupefacción ante la vida que tenía César, porque César pasaba por la vida y se quedaba estupefacto ante ella. De ahí salía la profundidad de su poesía, porque era capaz de penetrar en aspectos que los demás no veíamos. Ahí me contaba Tomás que en las reuniones del departamento que tenía con César estaban en una discusión departamental y de pronto César afloraba su discurso interior. En el momento en que lo tuviera, sin importar por dónde estaba. Es como si de pronto estuvieran diciendo cómo organizar las clases de poesía arábiga y él dijera, pues las mulas no me han respondido bien esta mañana. Es decir, la poesía circula por un circuito ajeno al resto y la poesía la entiendes o no la entiendes, pero desde luego o la sientes o no la sientes. Yo lamento que ya no pueda sentirla, pero sí puedo seguir sintiendo a Tomás. Un beso desde Valencia. Gracias, Manolo. Un saludo a todos. Muchas gracias, Manolo. La anécdota que cuenta fue exactamente que estábamos en esas disquisiciones absurdas y César dijo, ¿os habéis dado cuenta que los perros siempre andan de lado? Y ahora ahí hubo un silencio y una estupefacción, como tú dices. Salvador quería decir algo, me parece, ¿no? Hola, Salva. Muchas gracias por venir. No te oímos. Tienes cerrado el micrófono, Salvador. Ábrete el micro. Abre el micro. Ahora Creo. Ahora. Bueno, decía que muy buenas tardes a todos y añadía que no he leído el libro de Tomás y ya lo he leído en parte oyendo recitar sus poemas, que me han encantado, ¿no? Hay mucha carne poética bueno, por otra parte sí conozco la poesía de Tomás en general, ¿no? Pero me refiero a este libro en concreto. Y la pregunta es algo que está pensando mientras te oía leer, te oía recitar, y es en el origen, si no es una pregunta obscena y si quieres hablar de eso, ¿no? En el origen del poema, porque creo que hay como un denominador común, un punto de partida que es la observación o una incitación directa, como puede ser el huerto de Reinaldo, o un poema de Safo, o esa casa en ruina, o el mar visto desde la herradura del atardecer. Pero siempre eso que decía, creo que era Rilke, ¿no? Que hay un punto de arranque que es un verso normalmente, que es la parte de Dios, decía él, ¿no? Quería preguntarte sobre eso. En tus poemas hay esa parte de Dios, hay ese regalo, ese punto de arranque, llamémoslo inspiración, y a partir de ahí se construye el poema. Sí. Bájame la carpeta que viene con el poema, la carpeta de los archivos, donde escribo. ¿El libro nuevo? Sí. Sí. Es que de la pregunta que me haces, Salvador, y no es en absoluto obscena, ni mucho menos. Algo de Stristi, ¿no? Bueno, sabes, uno... No hay que ser tan pudorosos en la vida, yo creo, hay que ser un poco más descarados, ¿no? Hay que sacralizar las cosas. Yo creo que cada uno tiene esa forma en que le llegan los poemas. Yo te puedo decir, por no empezar con la mía, la de un querido amigo que yo estaba un día en su casa. Vamos, lo puedo decir porque tampoco no hay ningún secreto y además iba a participar con Álvaro y él en una reunión, Guillermo Carnero. Un día estaba allí en la casa de Guillermo, me había invitado a comer, y entonces en su despacho tenía un folio con unas líneas, nada más, unas más largas, otras más cortas, y entonces le digo, Guillermo, ¿esto qué es? Me dijo, un poema. Dice, pero si no hay nada más que líneas, dice, eso es. Ahí, esa es la estructura a la que tiene que ajustarse. Mi amigo Arcadio López Casanova, que es un poeta grande, pues decía, sigue diciendo, algo en la oreja, como un sonsonete, como una música que llega. El otro día Álvaro Salvador, paseando por el sótano, escribió un poema que muchos de los que estáis aquí conocéis absolutamente. Hola, Pepa.
absolutamente magnífico. ¿Y cuál sería el motivo? Pues ese underground que dice él, ¿no? Te voy a contestar, si me permites, que creo que contesta mejor que nada a tu pregunta, Salvador, porque titulo este poema del libro en el que trabajo ahora, Origen, e intento explicarme lo que me preguntas. Lo que ocurre en mi caso es siempre una palabra, un hueco que en ti crece, una voz que otras voces recuerda, un gesto inesperado, una piedra en el suelo o la luna en la noche como gajos de plata o brillo de luz fría que refleja otra luz. No sabes, nunca sabes su origen, ignoras el principio ni hacia dónde te lleva. ¿Qué mirada te aguarda detrás de cada verso? ¿Qué pregunta te espera cuando doblas la esquina de la última estrofa? Sucede en su misterio cotidiano. Es el vaso de agua que está sobre la mesa y el temblor más ligero te recuerda la sed o el mar tras la ventana en su orilla encerrado. Sucede muy despacio, como pájaro en calma, o estalla entre los dientes como fruta madura, o un beso que bendice la boca para el canto. No sé si he contestado, pero el origen del poema era exactamente tu pregunta, Salvador. No, estupenda respuesta. Un poema muy hermoso ese. Genial lo de la esquina de la estrofa, ¿eh? Tomás, un hallazgo fantástico. A mí también me gustó. Magnífico poema, sí. Bueno, ¿alguien más que quiera participar, comentar algo? Buenas tardes. Reinaldo. Hola a todos. Bueno, yo primero agradecerte, Tomás, la lectura del poema. Y yo estoy de acuerdo con casi todo, porque a mí casi todo me parece bien. Pero yo sí que añadiría algo a lo que hemos comentado, lo que habéis comentado, un poco de esa parte de inspiración, de don que hay en la poesía, que es absolutamente necesario, porque es lo que es el pilar y lo que sustenta el poema, es la autenticidad, y sin el cual yo creo que el poema se desvanecería. Pero yo sí que me gustaría remarcar que hay un trabajo, una vez que están los poemas, y una vez que está la idea del libro, hay un trabajo muy, muy serio, y quiero decir esto porque lo conozco de primera mano, el trabajo y el tiempo que Tomás invierte en ese ejercicio, ¿no?, de articular un libro, y me parece una cosa también muy necesaria, sobre todo cuando se va a exponer, a publicar, a dar algo que hacemos en la intimidad, un poco con ese don que decía Manolo. Y en el caso de Tomás, pues yo creo que hay elementos que hacen que un libro sea bueno, además de los poemas. En el caso de Tomás, por ejemplo, decía Manolo que los elementos de la devastación, las piedras, las ruinas, eso es fantástico, y es un continuo en los poemas de Tomás. Pero también hay un contrapunto, y el contrapunto de la naturaleza, el contrapunto vital, el contrapunto lírico, que hace que tensiona los libros de poemas y al final, de alguna manera, te atrapa. Nadie vendrá tiene mucho de eso. Hay mucho de ruinas, de devastación, pero también hay mucho de canto a la vida, del pájaro, del paisaje, ese paisaje que te ayuda a vivir. Entonces, eso por una parte. Y bueno, luego, esa estructura interna, ¿no? Pero también ese trabajo, ¿no?, de una vez que están todos los poemas, de fraguar el libro, pues también yo creo que, aunque no de una manera muy explícita llega al lector, pero sí de una manera inconsciente, cuando uno va avanzando en el libro, también eso... Se ha cortado, hombre. ¿Se ha cortado, Reinaldo? Sí.
Reinaldo, cortado, Es que Reinaldo. se estaba oyendo mal ya. es que se oía, te daba mucho ruido el micro, la conexión. Bueno, hola Eduardo, que acabo de verte por ahí. Ahora va, ¿no? ¿Te Sí. va? A ver, Ah, venga, Reinaldo. ahora va mejor. No, sí, ya nada más decir eso, ya termino, pues que valorar, por supuesto, ese don que es tan necesario, pero la seriedad, ¿no?, a la hora de poner un libro ante los demás, de ese trabajo. Y luego, pues nada, agradecer a Tomás nuevamente la lectura y ya lo sabe él, pero que es un placer siempre formar parte pues, de la creación de estos libros para todos. Muchas gracias, Reinaldo. Un abrazo, hijo. A pasear a Lucía, que se te hace tarde. Gracias, Reinaldo. Sí, enseguida, te decía que igual me iba antes porque precisamente ahora vamos a subir al campo una horita, subimos andando y bajamos. Estupendo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Eduardo. Álvaro, sí. Eduardo. Buenas tardes, saludos a todos y como no entro muy a menudo en vuestros actos del Ateneo, pues me agrada tanto ver tantas caras conocidas y sobre todo me agrada tanto oír esa poesía de un alcalaíno tan bien avenido como Tomás, al que como consorte conocí, pero tengo la curiosidad periodística que no puedo evitar y me gustaría saber a qué se debió el cambio del título del libro. Porque son cosas de burocracia, Eduardo. Y efectivamente, los recuerdos de alcalaínos, cuando Eduardo estaba hecho por allí casi un niño por Alcalá, ya nos conocíamos y luego se casó con una queridísima familia mía, aunque se llama Hernández como yo, pero no tiene nada que ver con mi familia, pero era mi otra familia, que eran los Hernández Cuadra, con Reyes. Y bueno, el padre de Olaya Castro Hernández, como todos sabéis, esa poeta tan grande y tan estupenda, que es de Alcalá, no lo olvidéis. Y entonces fue Eduardo que yo el libro lo mandé, como no esperaba ganar nada, como ocurre casi siempre, pues yo me dediqué, yo seguí trabajando el libro, puliendo, tal. De hecho, el libro tenía 3 partes. En la parte central había un poema largo que me he acordado citar antes Salvador Compán, que era precisamente un homenaje a Rilke y a ese grito que él cuenta de una noche en Duino, aunque el libro realmente se escribió en la Torre de Muzó, no en Duino, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Eduardo, yo tenía el libro ya muy trabajado y de pronto me llegan de Salamanca, mira, que ha habido suerte. Y claro, el libro ya te digo, tenía una parte más, Torre de Muzó, la primera parte se llamaba Poemas de Marco Minuccio Félix, que yo creo que mucho más bonito, pero claro, ya no podía cambiar el libro primero. Así que aproveché el material que no podía y claro, no podía presentar un libro con otro título. Y por eso esas son las circunstancias. Pero no solo eso, Aprovecho el micrófono hablando del título. Es que tengo una pregunta de Ángeles García Fresneda, que al final no ha podido venir, pero me manda la pregunta como si fuera el presidente del gobierno. Entonces, la pregunta de Ángeles es precisamente ¿por qué el título? ¿Por qué el título? Pues el título es porque no tenía título. Y entonces ni tenía libro. ¿Vale? Pues yo siempre necesito para un libro, vuelvo otra vez a Salvador Compán, necesito un título. Sin título no puedo hacer un libro. Y necesito un primer poema y un último poema. De tal manera que es como unos límites, ¿sabes? Una cuadratura y unos cuadritos en los que yo ya voy poniendo cosas. Pero necesito un título. Entonces, tenía ahí medio el libro, tal, y un día, leyendo a César, que leo continuamente, encontré un poema que se llamaba Nadie vendrá. Y dije, estupendo. Como era un libro un poco también elegíaco, como ha dicho Manolo Lozano, de despedida y tal, pues se quedó con ese título. Pero de ahí, esas son las circunstancias, Eduardo, por las que está peor titulado de lo que yo creo que habría quedado mucho mejor titulado,
como poema de Marco Minuccio Félix. Pero bueno, es la vida. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntarle algo? ¿Alguna sugerencia? Jesús Amaya también. Buenas tardes, Jesús. Aunque no nos conocemos, me alegro de verte. Pues si nadie más... Yo sí quería comentarte que, bueno, los poetas, aparte de que trabajamos más de lo que parece, como ha dicho Reinaldo, no es solo la musa que viene, que sí es verdad que viene y viene además cuando ella quiere, pero luego hay que trabajar mucho el material ese que nos trae, ¿no? Y entonces, bueno, yo he sido un poco testigo de la elaboración de ese libro. Y no es solo el título lo que ha cambiado, el libro cambió mucho de lo que era en un principio a lo que, de hecho, como es lógico, Tomás y yo tenemos discrepancias poéticas y desaparecieron poemas que para mí no hubieran desaparecido, e incluso fragmentos de poemas, o sea, poemas que lo ha podado mucho, que yo tampoco lo hubiera podado tanto. Entonces, no, yo te quería preguntar si ese material lo has desechado definitivamente o te puede estar sirviendo para el proyecto próximo o a media, no sé, ¿qué has hecho con ese material que para mí era valioso? Yo te agradezco muchísimo Croquetas. lo de las discrepancias, que es estupendo y maravilloso que las tengamos y sin embargo seamos tan buenos amigos, ¿no? Y eso es fantástico y así debe ser, creo. Normalmente no. Es decir, de ese libro, algunos poemas que yo descarté, los fui poniendo, siempre trabajo con un archivador al final. Pero claro, luego cuando tienes ya la cabeza, como ahora, en otro libro y en otra cosa, se te olvida. Alguna vez he recuperado algún poema de eso. Hay un poemilla, por ejemplo, en el libro que trabajo ahora, que sí es del otro, pero normalmente cuando acabo un libro se acabó. Y no soy de los que vuelven, y una vez que lo acabo ya, se acabó. Suele ser así, a lo mejor se aprovecha algo ya cuando pasa más tiempo, cuando de pronto... Que se ocupe la viuda. No, uno mismo, pero... No sé. No, Bueno, yo... ¿Me oyes, Tomás? Sí, perfectamente, Andrés. No, pues fíjate por dónde. Yo creía que el título lo había sacado de un poema que se llama Límites, en el que dice: una hilera de piedra, una tapia en ruinas, un límite en la nada hacia la nada. Nadie vendrá a luchar, a defender esta heredad baldía. Fíjate por dónde yo creo que lo habías sacado ahí. Hay también una deuda más con César Simón, un poemita de César que se llama así, nadie vendrá. Muy bien. oye, podía, bueno, si nadie más quiere intervenir, pero para acabar, para cerrar, ¿podías leer el último poema, que a mí me gusta especialmente? El de Nadie vendrá. Sí. Con mucho gusto. Aprovecho para saludaros a todos los amigos. No voy a decir ninguno porque no voy a decir ninguno, pero sí mis amigos de Palamá, que el otro día nos vimos también en otro sitio y nos mandaron un correo. Te refieres, Álvaro, a días de viaje, ¿no? Días de viaje. Bueno, es el último y efectivamente es de los que yo tenía dudas. Está muy podado, como dice Álvaro, que en eso lleva razón. Yo creo que a veces nosotros, Salvador y Sisto y todos los demás, uno quizás mete demasiado la tijera. Almudena me lo dice. El poema está bien, pero ya no tiene nada que ver con lo que era el poema. Porque se ha quedado... Yo creo que eso puede ser un defecto, efectivamente, y un exceso de, no sé si de purismo o de falta de modestia. Aquí no podemos hablar de defectos porque el libro se llevó el premio. No, ¿Entiendes? Claro, no podemos decir que estaba mejor de la otra manera o esta. ¿Sabes? Son solamente opiniones, ¿no? Sí, sí. Pero que yo la comparto, ¿eh? Y Almudena me lo dice también. Podas tanto
que al final un verso de 30 y tantos versos, este día de viaje, tenía 30 y tantos versos y se ha quedado en 14, 17, 18. Pero bueno, son las cosas. Con mucho gusto lo leo para Álvaro y para todos vosotros. Y mi agradecimiento grandísimo a todos. Y ya digo, es un mal esto estar encerrado y no tomarnos ahora una cerveza fresquita prima, pero es estupendo también que reunamos a gente tan diversa aquí. Días de viaje. Hoy regreso a la casa y en las habitaciones, en el aire cerrado de estos días, una vida de antes me recibe. Descorro las cortinas y dejo que la luz limpie las sombras muertas. Devuelvo a su estante los libros y abro las ventanas. Los muebles, esa falta de uso que los hace más viejos. La mesa con el jarrón sin flores y sin agua. En la pared las sillas, como en una consulta sin pacientes. Hay algo familiar, un desperfecto antiguo, una brizna de cera o una herida en el barniz oscuro de los muebles, una piadosa espera que envejece en nosotros. Muy bien. Pues muchas gracias, Tomás. Muchísimas gracias a todos vosotros. De verdad, ha sido una alegría y un placer veros ahí. Qué pena no poder daros un abrazo a todos. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias. Os doy las gracias también a todos por haber estado aquí con nosotros, por haber asistido y bueno, os emplazo para el próximo día 21 que tendremos la sesión de la novela de Granada. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias.